En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes. La radio seguía su evolución, tanto así que alrededor del mundo se empezaban los ensayos para que ésta trascendiera y atravesara fronteras. El uso de la radio como elemento comunicativo empieza a utilizarse entre los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial. La utilidad de este medio radica en el valor estratégico de la comunicación sin hilos y sirve para mantener el carácter reservado de las comunicaciones. Esto ocurre entre 1914 y 1918. En América Latina, los argentinos fueron los primeros que comenzaron a fabricar aparatos radiofónicos. El médico Enrique Susini montó un transmisor de 5 vatios en la azotea del Teatro Coliseo para llevar a cabo la primera transmisión, siendo hasta el 27 de agosto de 1920 cuando por fin pudo transmitirse en Buenos Aires. Una ópera de Richard Wagner fue considerado el primer programa dirigido al público de todo el continente. Más al norte, en 1921, fue el año en que hicieron las primeras transmisiones radiofónicas en México por Constantino de Tárnava, quien inició en Monterrey las primeras transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND Tárnava Notre Dame, en cuyo programa había un tenor, 2 pianistas y un declamador. En 1923 se propició una serie de radiomanía en México, puesto que en marzo comenzaron las transmisiones de la emisora. Estas fueron dirigidas por el ingeniero José de la Herrán. El 8 de mayo de ese mismo año surge la Casa de la Radio, que posteriormente es identificada por las siglas del señor Raúl Azcárraga. Los años 50. Algunos de los programas que marcaron época fueron La Tremenda Corte, que se realizó en La Habana, Cuba. Un programa dirigido por personajes de la comedia radiofónica que encabezaba Leopoldo Fernández o Dr. IQ, coeficiente intelectual por sus siglas en inglés, que se estructuraba a base de preguntas y los radioescuchas que contestaban rápidamente se llevaban un premio. Es un hecho que con el paso de los años la radio, este medio de comunicación, ha evolucionado de forma sorprendente, adaptándose a las nuevas tecnologías de comunicación. Es un medio que, lejos de entretener, también funge como medio informativo. En el año de 1965, varias radios como Utatlán del Quiché, Imperial de Alta Verapaz, Campesina de Escuintla y La Voz de la Costa Sur de Retauleu, para formar la que se conoce hasta ahora como Emisoras Unidas de Guatemala, que posteriormente, en el año de 1970, cuando se asocia con la Radio Fabulosa, empezó a llamarse Fabucadena de Emisoras Unidas. Y así es como se daban los cambios hacia la nueva modernización de las radios en el país. Desde sus inicios, la radio se ha catalogado como un medio de difusión masivo que llega al oyente de manera personal debido a la inmediatez de su transmisión. La radio ha sido uno de los medios a los que más recurren las personas para ser informadas. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de la radio en sus diversas versiones, para lo cual fue clave primero el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica a cargo de algunas de las más brillantes, privilegiadas mentes de la física, ingeniería y la ciencia aplicada. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. Antes de explicar cómo se originó la radio, resolveremos la siguiente incógnita del por qué. O sea, ¿por qué se originó la creación de la radio? A finales del siglo XIX se vivía en gran parte del mundo la incertidumbre política. Es decir,
Se vivía con guerras amenazando la inestabilidad de grandes naciones, lo que impulsó a científicos, universidades y laboratorios a crear un sistema de comunicaciones que no necesitara cables para transmitir la información, el cual fue uno de los principales inconvenientes del telégrafo. Ahora sí, hablemos de cómo surge la radio. El primer aporte fue entre 1885 a 1889 por el físico alemán Heinrich Hertz, quien aprobó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire y del vacío, construyendo él mismo desde su laboratorio un emisor y receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. Posteriormente, en 1895, se ven involucrados tres personajes: el filósofo e inventor Nikola Tesla, el ingeniero electrónico italiano Marconi y el físico ruso Popov. Los tres, desde diferentes partes del mundo, son considerados los pioneros de la radio. Por un lado está Tesla, quien inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Marconi, por su parte, utilizó parte del trabajo de Tesla y transmitió por primera vez la comunicación sin cables y obtiene las patentes, lo que lo lleva a obtener el Premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de la comunicación inalámbrica. Popov, por su parte, perteneció a la Sociedad Rusa de Física y Química, quien también en 1985 presentó la radio. Ya que conocemos un poco de contexto sobre la historia de la radio en Guatemala, es momento de hablar de algo incierto. ¿Qué ocurrirá en el futuro con esta vía de comunicación? Desde inicios del nuevo milenio hasta la actualidad, las radios en Guatemala han experimentado cambios. Unas han desaparecido, otras han nacido y otras han permanecido y evolucionado con los cambios de tecnología que produjo el Internet. Actualmente en el país hay grandes grupos mediáticos que dominan la radio, siendo estos Central de Radios, Emisoras Unidas, Radio Grupo Alius, Radio Corporación Nacional y Nuevo Mundo. Esto sin contar otras radios que forman parte de consorcios de medios de comunicación, como Radio Infinita, propiedad de Concriterio, y las radios de carácter religioso. Con los cambios que trajo el Internet, muchas de estas empresas migraron a nuevas opciones de programación en línea las 24 horas del día a través de sus sitios web, y otras han desarrollado aplicaciones para ser escuchadas desde el teléfono. Además, la facilidad de comunicación a través de Internet trajo consigo una herramienta que algunos consideran como la radio del futuro: el podcast. ¿Por qué? Bueno, según varios especialistas de marketing y comunicación en España, el podcast puede ser considerado como la radio del futuro porque es un espacio en el que los oyentes escuchan lo que quieren escuchar. Esto coincide muy bien con los hábitos de consumo en línea de los millennials y la generación Z, o centennials, que ha llevado a muchas industrias de comunicación y entretenimiento en el mundo a evolucionar en la forma en la que presentan la información. Incluso algunos medios de comunicación ajenos a la radio lanzaron sus propias iniciativas en podcast muy recientemente, como Agencia Ocote con Radio Ocote, Concriterio o Prensa Libre con su sección de paga PL+. Aunque todo esto suena novedad, el podcast en nuestro país no es tan reciente. Algunos llevan ya un tiempo. Por ejemplo, El Purgatuitorio, un espacio que surgió hace más de 5 años y que cobró auge durante las protestas anticorrupción en 2015 al abordar temas en tendencia para los tuiteros de ese entonces. Otro de los espacios más escuchados actualmente en el país es Envy Podcast. Según su creador, Marcel Barrascut, la idea de lanzar este espacio en el que han estado emprendedores, figuras públicas y artistas nacionales para conversar de diversos temas es porque las radios en Guatemala no han evolucionado en los últimos 40 años. Pero ya que estamos hablando del futuro de la radio en Guatemala, ¿qué piensan sobre esto quienes trabajan en el medio? 3 de ellos esto nos cuentan.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Carol Castillo de Joya 93.3 y para mí pues de verdad muchas gracias por la invitación a participar con esta tarea. Déjenme contarles, me preguntan por acá cómo ha sido la evolución o cómo yo he podido visualizar la evolución de la radio. Creo que uno de los puntos principales ha sido la tecnología y sobre todo en estos días nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque antes la radio únicamente se podía hacer a través de una cabina y desde una cabina y se necesitaban muchísimos aparatos y quizá muchas personas para hacer radio. Hoy en día la radio pues ha evolucionado, incluso muchas personas hacen radio desde su casa, no tienen la necesidad de estar dentro de una cabina. Cada vez la tecnología nos ha ayudado a pues de alguna manera disminuir tantos aparatos que antes eran indispensables para que la radio saliera al aire. Entonces uno de ellos es la tecnología. ¿Y cómo veo yo la radio de aquí a unos años, de aquí a unos 10 años? Pues realmente evolución constante. Creo que algo que no evoluciona muere y afortunadamente la radio es uno de esos medios fantásticos que puede evolucionar. Hoy en día podemos escuchar la radio no solo en FM, la podemos escuchar en plataformas, tenemos radios digitales, entonces la verdad es que es una evolución constante y pues como parte de toda esa evolución pues tenemos que subirnos a ese barquito y evolucionar con todo lo que tenemos alrededor. Muchas gracias por esta pequeña entrevista, un abrazo, cuídense mucho. La radio dentro de 10 años, la radio tradicional, según yo, va a desaparecer o tiende a desaparecer por lo menos en una buena parte del mundo. Probablemente en los países menos desarrollados la radio tradicional va a seguir teniendo presencia porque hay muchas personas en el campo, gente muy pobre, gente de muy escasos recursos, campesinos, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a la tecnología. Entonces tendrán que seguir escuchando radio tradicional, pero tiende a desaparecer. Probablemente en 10 años los dispositivos móviles ya estén al alcance de cualquier bolsillo y persona y el internet ya sea gratuito y esté en todos lados. Entonces la radio tradicional probablemente desaparezca, muy probablemente. La evolución ya estamos viendo, seguramente lo que hoy nosotros estamos apreciando en las redes sociales es evidente que será más sofisticado seguramente aquí a 10 años. Por ejemplo, ya vemos hoy muchos programas, también locutores en las redes sociales, algo que eso no se daba hace 15, 20 años y hacia eso vamos. Efectivamente la FM no va a desaparecer, estoy convencido de eso. Lo que va a suceder es que muchas personas y especialmente la juventud va a estar pendiente más escuchando la radio en línea que en la FM. Pero eso no se va a perder porque el contexto guatemalteco es que hay mucha población que a pesar de que no tiene acceso a internet, pues conoce de alguna manera, pero se interesa más por escuchar el equipo o el radio y pues eso es evidente. Sin embargo, también vamos a evolucionar tan rápido como ya se está dando en que nos vamos a trasladar bastante a las redes sociales. Hoy por hoy es evidente, está efectivamente Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde tienen presencia muchas de las estaciones de radio. Hacia eso vamos, pero insisto, la FM seguirá vigente a pesar de estos cambios drásticos que se va a dar. También tenemos que estar conscientes de que la radio, a pesar de los cambios que se están generando, sigue teniendo mucha credibilidad y también sigue siendo un medio bastante barato y eso ayuda también a que las familias no dejarán por un lado precisamente este medio de comunicación. Según Herbert Martínez, director de la agencia de publicidad digital GoPubliMedia y experto en streaming en radio y televisión, en el país existen de 200 a 300 estaciones de radio en línea, en su mayoría religiosas. Aunque este número puede quedar corto, tomando en cuenta que a consecuencia de la pandemia del COVID-19 surgieron cientos de espacios más. ¿Cuál será el futuro de la radio? Para Jordi Finazzi, director de los medios musicales Prisa Radio en América, la radio cambiará su modelo de distribución y el soporte por el que se escucha, incentivando una nueva relación con sus oyentes, ofreciéndoles contenidos precisos a cada uno de ellos y un nivel de interactividad que potenciará el consumo en tiempo real a través de Internet.
Mientras esos cambios llegan y se compruebe si la radio continúa como uno de los medios de comunicación preferidos, no hay que dejar pasar la oportunidad de aprovechar los espacios en línea para llegar a más audiencias o bien otro tipo de público que espera por información y entretenimiento más especializado.